Muy bien. A continuación vamos a ver principios del tratamiento farmacológico. Vamos a iniciar con los fármacos orales, aquellos que se consumen por vía oral. Vamos a ver generalidades del tratamiento farmacológico. Continuamos con metformina, después sulfonilureas y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Recuerden que el objetivo, tanto del tratamiento farmacológico como el no farmacológico, va a ser optimizar la calidad de vida del paciente y prevenir o retrasar la aparición de las complicaciones. Las complicaciones, tanto las microvasculares como las macrovasculares, pero particularmente las microvasculares, se van a prevenir o se van a retrasar si nosotros nos mantenemos en meta en cuanto a las concentraciones de glucosa en sangre. Y por eso es importantísimo tener un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico adecuado. Ya en clases anteriores vimos el tratamiento no farmacológico y ahora nos vamos a enfocar al tratamiento farmacológico. Los factores fuertemente asociados a complicaciones van a ser las concentraciones elevadas de glucosa, de presión arterial, de lípidos y de peso corporal, ¿verdad? No vamos a enfatizar solamente el tratamiento para la glucosa. En esta clase vamos a ver el tratamiento para la glucosa, pero recuerden que el tratamiento para el paciente con diabetes tiene que ser un tratamiento integral, que incluya mantenerse en metas, en glucosa, en presión arterial, en lípidos y en peso corporal. Y también va a ser importante que nosotros identifiquemos y manejemos oportunamente las subcomplicaciones cuando estas ya se encuentran, ¿verdad? Entonces, las complicaciones más frecuentes van a ser la retinopatía, la enfermedad renal, la neuropatía, que puede llevar a pie diabético y riesgo de amputaciones, y la enfermedad arterial aterosclerótica, entre otras enfermedades cardiovasculares. Vamos a recordar un poco de las metas. Las metas para pacientes que no tienen riesgo de hipoglucemia grave, básicamente que no están tomando sulfonilureas o insulinas, van a ser de glucosa postprandial, preprandial, perdón, de 80 a 130, hemoglobina glicosilada menor a 7, colesterol menor a 100 y presión arterial menor a 130/80. En pacientes con riesgo de hipoglucemia grave, la glucosa preprandial va a tener una meta entre 80 y 140, la hemoglobina glicosilada menor a 8%. En cuanto a las metas de colesterol, van a ser reducir 50% del basal, y esto pues básicamente hasta llegar a una concentración de 50 miligramos sobre decilitro, pero vamos a ver un tema aparte de control del colesterol. Y también la presión arterial tiene que estar igual o menor a 130/80. Ya habíamos visto que de acuerdo a las características del paciente podemos ser más estrictos o menos estrictos en la meta, ¿verdad? Y ahora nos vamos a enfocar a el estudio en general de las diferentes opciones en el tratamiento farmacológico del paciente que vive con diabetes. Las opciones terapéuticas orales van a ser metformina, sulfonilureas, que es una familia, análogos del receptor de GLP-1, donde el que nosotros tenemos de manera oral va a ser la semaglutida, las tiazolinedionas, los inhibidores de DPP4 o gliptinas y los inhibidores de SGLT2. Las opciones terapéuticas inyectables van a ser las insulinas, pero también tenemos análogos del receptor de GLP-1 que tienen presentación inyectable. Dentro de este, la más importante es la liraglutida. Muy bien, entonces vamos a iniciar con las opciones orales. Nada más aquí algo que vamos a ver en un principio y que vamos a ver al final es que estos se pueden combinar. Entonces aquí tenemos a las principales familias de fármacos, tanto las que son por vía oral como los análogos de receptor de GLP-1 que pueden ser orales o inyectables, y podemos hacer todas las combinaciones que aparecen en color verde. Las combinaciones que aparecen en color amarillo, como insulina con tiazolinedionas con sulfonilureas, sulfonilureas con inhibidores de DPP4, van a utilizarse con precaución, salvo que sepamos el historial clínico del paciente y que vemos que estas combinaciones no le generen hipoglucemia. Y las que de plano están no recomendadas son las que se encuentran en color rojo. Entonces recuerden,
La insulina nunca se da en conjunto con una sulfonilurea y tampoco un GLP-1 con un inhibidor de DPP-4. Muy bien, entonces en este gráfico nosotros podemos observar cómo hay un efecto cuando nosotros damos tratamiento farmacológico con fármacos orales principalmente y cómo esto altera directamente la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Y esto se ve en un reflejo en la disminución de la aparición de las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. Es muy importante que entre más temprano inicie el tratamiento, pues esto va a ser mucho mejor y vamos a mantener una meta más estable y también vamos a reducir las complicaciones. La reducción de solo 1% de la hemoglobina glicosilada disminuye drásticamente las muertes ocasionadas por diabetes. Aquí en este estudio se observó cómo la reducción de solamente el 1% de la hemoglobina glicosilada generó una disminución del 21% de las muertes por diabetes, el 14% de muertes por infarto al miocardio, disminuyó en un 37% las complicaciones microvasculares y en un 43% los desórdenes periféricos vasculares, ¿vale? Entonces es importantísimo que nosotros disminuyamos las concentraciones de hemoglobina glicosilada en nuestro paciente para evitar muertes, complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares. 6 pasos para una prescripción razonada. Primero tenemos que definir el problema del paciente, después especificar el objetivo terapéutico. Siguiente, elegir un tratamiento eficaz y seguro. Después continuar con el tratamiento, iniciar con el tratamiento, dar información, instrucciones y advertencias. Y por último, supervisar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esto viene desde la parte clínica. Es muy importante que nosotros primero identifiquemos qué problemas tiene nuestro paciente para, en función de eso, ver qué medicamento le vamos a dar, ¿verdad? Y para eso nos van a servir las guías de práctica clínica, como las que aparecen en el programa. Por ejemplo, si mi paciente tiene glucosa elevada, pero aparte tiene principios de enfermedad renal crónica, entonces el objetivo terapéutico va a ser distinto. Si nuestro paciente tiene obesidad, el objetivo terapéutico va a ser distinto. Entonces son factores en los que nosotros tenemos que fijarnos antes de elegir el tratamiento con el cual vamos a iniciar. También algo muy importante es que nosotros vamos a tener que manipular la dosis. Entonces, entre más asesoremos a nuestro paciente, que el apego va a ser algo importante, y entre más eficientemente dosifiquemos a el fármaco, pues vamos a obtener mejores resultados. Por eso el tratamiento siempre se va a estar supervisando visita con visita del paciente. Muy bien, vamos a iniciar con uno de los fármacos más utilizados, si no es que el más utilizado en el tratamiento para la diabetes, que es la metformina. Aquí podemos observar mejoría en los desenlaces clínicos con la metformina. En este tipo de gráficas podemos observar que cuando tenemos un rombo o un punto hacia la izquierda, significa que significativamente tenemos un aspecto favorable, mientras que cuando lo tenemos a la derecha, nosotros tenemos un efecto no favorable, ¿verdad? Entonces se ha visto que la metformina disminuye muchos desenlaces trágicos de la diabetes, como las muertes, el infarto a miocardio y la mortalidad por todas las causas. La metformina tiene una gran cantidad de mecanismos de acción a estas alturas, utilizándolo ya durante más de 30 años. No sabemos exactamente qué es lo que hace, pero ya tenemos una idea de que actúa a nivel multisistémico. Puede ayudar mejorando los procesos de inflamación en la circulación, puede ayudar también a nivel hepático, incrementando la lipogénesis y disminuyendo la lipogénesis y disminuyendo la gluconeogénesis. En el tracto gastrointestinal también va a aumentar la utilización de glucosa y también tiene un impacto directo en el eje intestino-cerebro. Entonces son muchos los efectos que tiene
la metformina, pero particularmente hay uno importante que es disminución de la secreción de glucosa por parte del hígado. El control glucémico, las concentraciones de glucosa en la sangre, van a ser dependientes de la dosis. Aquí podemos observar que conforme nosotros aumentamos la dosis de insulina, mejor control glucémico vamos a tener. Entonces, en muchos artículos se ha observado que el pico máximo de disminución de la glucosa en la sangre o de control glucémico se llega cuando nosotros damos a nuestro paciente 2000 miligramos al día, ¿vale? Entonces, la glucosa plasmática va a disminuir más cuando nosotros damos esa dosis. Cuando nosotros damos 2500 miligramos, pues básicamente vamos a observar un efecto similar o incluso poco menor que cuando damos 2000. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es procurar que nuestro paciente consuma una dosis de alrededor de 2000 miligramos al día. Esto se va a lograr en las presentaciones que nosotros tenemos, intentando mantenerla entre 1700 a 2550 miligramos, dependiendo de las concentraciones del paciente, ¿verdad? Entonces recuerden, hasta 2000 miligramos, más es mejor, pero después de eso no necesariamente más es mejor, ¿verdad? Por eso tenemos que utilizar como máximo 2500 miligramos al día como dosis para nuestro paciente. Características de la metformina en cuanto a su control glicémico, disminuye principalmente la glucosa preprandial y también se ha visto que disminuye hasta 1.5% la hemoglobina glicosilada. Su efecto en el peso corporal es neutral, aunque se ha visto que pacientes que consumen metformina también pueden disminuir hasta 1.1 kilogramos. El riesgo de hipoglucemia es bajo y otros beneficios es que la metformina disminuye también el riesgo cardiovascular, también tiene un efecto, aunque sea discreto, en el peso y disminuye las complicaciones microvasculares y la dislipidemia. Para poder favorecer la tolerancia digestiva de la metformina en nuestro paciente, nosotros tenemos que empezar con una dosis baja, ¿vale? Algo bastante común en muchos pacientes es que cuando inicien con el tratamiento de metformina van a tener problemas digestivos. Entonces, si nosotros iniciamos con una dosis alta, vamos a promover esos problemas digestivos. Por eso se recomienda que comencemos con 500 miligramos o media tableta de 850 miligramos al día. Si tenemos un paciente recién diagnosticado y va a tomar por primera vez metformina, pues es conveniente que inicie con una dosis baja y que vayamos titulando poco a poco hasta que lleguemos a la dosis de aproximadamente 2000 miligramos, ¿vale? Entonces iniciamos con 500 miligramos o media tableta de 850 al día. Entonces se va a incrementar y a las 2 semanas vamos a ofrecerle el doble, ya 1000 miligramos, o la tableta completa de 850. Y así procuramos que entre 4 a 8 semanas lleguemos ahora sí a la dosis de entre 1700 y 2550 miligramos al día, ¿vale? Esto no es una estrategia que sea rajatabla, sino que va a depender de qué tanto mantengamos en meta al paciente, ¿verdad? Entonces, no sé, por ponerles un ejemplo, si nuestro paciente le damos una semana 500 miligramos y vemos que ni nos acercamos ni de chiste a la meta, pues entonces en una semana le damos la dosis más alta, ¿vale? Si por el contrario, nosotros vemos que ya estamos llegando a la meta solamente con 500 miligramos, entonces pues podemos esperarnos hasta las 2 semanas para que nosotros aumentemos la dosis. Es preferible la tableta con solo un ingrediente porque también tenemos opciones combinadas. Esto durante la titulación. Y también recordar que una mala experiencia del paciente con la metformina puede representar que el paciente ya no la quiera consumir, ¿verdad? Entonces va a ser importante la dosificación, empezar con la dosis más baja posible que demuestra un efecto e ir incrementándola paulatinamente hasta que lleguemos a la dosis de entre 1700 y 2550 miligramos al día.
Entonces, Profe, ¿sí? a mí, ay, perdón, tengo bueno, una como pregunta o así. Dime. Este, o un comentario más bien. Bueno, ¿Sí? a mi cuñado le dieron la metformina porque decía que tenía prediabetes, pero dice que a él le daba se le bajaba mucho la presión, o sea, le daba como hipoglucemia, pues, pero demasiado así, dice que él la tomaba y que luego se sentía muy mal. Pero o sea, ahí no entiendo, ¿se le tiene que seguir dando o? Bueno, él ahorita ya no se la dan por lo mismo de que ya dice que, o sea, ya está normal, digamos, su glucosa, pero, o sea, al inicio que sí la tomaba y le dijeron que la siguiera tomando, a pesar de que llevaba una dosis muy baja, este, le seguían dando como, se le bajaba mucho la presión y le daban muchas ganas como de vomitar o cosas así. ¿No sabes qué dosis fue con la que iniciaron con él? Este, creo que me había dicho que igual de 500 o algo así. Ajá. Pero una sola toma al día. Sí, me parece que sí. Ok, sí, hay casos, incluso no nos salvamos de que los hiperrespondedores a una dosis baja presenten sintomatología gastrointestinal. Las náuseas son clásicas, es algo bastante común y en su caso, como es prediabetes, podemos omitir la terapia con metformina. Le va a servir más que haga ejercicio y lleve una dieta equilibrada y en caso de que con eso no sea suficiente, pues entonces sí va a ser necesario que consuma otro medicamento. Y sí, así de plano. Si no tolera la metformina, tenemos otras opciones. No va a ser obligatorio que siga tomando metformina de por vida, sí, va a tener estos efectos secundarios, porque los efectos secundarios no van a desaparecer y va a ser bastante complejo llevar toda una vida de consumo de estos medicamentos si nos van a generar estos efectos. Ok, gracias, profe. De nada. Muy bien, entonces aquí tenemos unos esquemas de titulación gradual con las dos dosis que tenemos en las formas farmacéuticas de 500 miligramos y de 850 miligramos. Esta titulación gradual, se lo repito, va a ser para mejorar la tolerancia digestiva. Ahora, en casos ya como del paciente que nos acaba de mencionar Chanel, se puede considerar todavía un esquema de titulación todavía más lento. Se puede iniciar con 250 miligramos al día con incrementos semanales. Entonces, otra opción, por ejemplo, para el caso del paciente que nos comentaba Chanel, es que si con la tableta de 500 miligramos al día tenía el reflujo, tenía náuseas, tenía mareos, entonces, pues iniciamos o podemos iniciar con una dosis de 250 miligramos al día. Ahora, en el caso particular del paciente que nos mencionaba Chanel, pues si es prediabetes, se puede omitir la metformina. La metformina es tratamiento coadyuvante para la prediabetes, no es esencial. Incluso vimos que el ejercicio y la dieta todavía disminuyen más la glucosa que metformina en los pacientes con prediabetes. Sin embargo, en un paciente ya con diabetes, pues ya va a ser más estricto el control. Ahora con medicamentos, no va a bastar con, en la mayoría de los casos, no va a bastar con ejercicio y con una dieta equilibrada. Y para este tipo de pacientes sí va a ser recomendable que optemos por todas las formas de hacer que pueda aceptar metformina. Incluso podemos darle una dosis todavía más baja de 250 miligramos al día e írsela aumentando a lo largo de las semanas para que se favorezca la tolerancia. Si hay aparición de la sintomatología digestiva, entonces nos vamos a regresar a la dosis que previamente fue tolerada. También vamos a considerar otras opciones como las tabletas de liberación prolongada, que también van a causar menos efectos gastrointestinales. Otros riesgos que tenemos con la metformina es el riesgo de deficiencia de vitamina B12. Pero ojo, este riesgo solamente lo vamos a tener cuando tiene un uso prolongado.
cuando nosotros tenemos más de 4 años con esta misma dosis, que sea de más de 1500 miligramos al día, entonces sí podemos tener deficiencia de vitamina B12. Entonces, si son muy clínicos, pueden implementar directamente la suplementación con vitamina B12, pero lo que se recomienda es que nosotros evaluemos si nuestro paciente tiene anemia megaloblástica, lo cual lo podemos lograr con una simple biometría hemática, y ya más específicamente si nosotros medimos homocisteína en sangre. Recuerden que si nuestro paciente tiene deficiencia de vitamina B12 y aparte tiene diabetes, esto puede potencializar la aparición de una neuropatía diabética. Un efecto adverso, bien raro, es el riesgo de acidosis láctica. Esto es un caso de cada 100.000 personas, y aquí sí, de plano, lo que tenemos que hacer es quitar el fármaco y sustituirlo por otro, ¿vale? También podemos observar que hay riesgo relacionado a una depresión de volumen, y también aumenta el riesgo de sepsis. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener una operación, es importante que 2 días antes de esa operación nosotros restringamos el uso de metformina. Mejor que lleguemos a la operación con la glucosa elevada, a que nosotros lleguemos con dosis altas de metformina, porque esto puede generar anomalías en los procedimientos quirúrgicos. Y también este riesgo va a estar aumentado en los pacientes que son alcohólicos. Muy bien. Entonces, algo muy importante también para evaluar el consumo de metformina es la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular está por encima de 60, entonces nosotros podemos consumir sin ningún problema la dosis que nos recomiendan de 2 gramos al día o hasta 3 gramos al día en 2 a 3 tomas. Cuando tenemos una tasa de filtración glomerular entre 60 y 45, la dosis máxima es 2 gramos por día. Cuando tenemos una tasa de filtración glomerular entre 45 y 30, tenemos que consumir máximo 1 gramo al día. Ya cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30, e incluso ya cuando el paciente es con diálisis, está contraindicado y no se recomienda el uso de metformina, ¿vale? Entonces esto es importante porque muchas veces nosotros no conocemos la tasa de filtración glomerular de nuestro paciente, y si nos llega un paciente y nosotros estamos acostumbrados a dar una dosis de 2000 miligramos o 2 gramos, que al final es lo mismo, probablemente lo tengamos en metas de control glicémico, pero si nuestro paciente tiene filtración glomerular disminuida y no lo sabía, probablemente nosotros aumentemos la progresión de daño en el riñón, ¿verdad? Por eso, cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que nos dicen las guías, o van a preguntarle directamente a su paciente cuándo fue la última vez que le midieron creatinina en suero para poder determinar tasa de filtración glomerular. Y en función de eso, pues evaluar cuál es la dosis máxima que nosotros podemos dar a nuestro paciente. Ahora, si nosotros le damos 1 gramo al día, pues va a ser importante que no solamente le demos metformina, ¿verdad? Sino que le demos otro fármaco que también nos ayude al control glicémico, y si se puede, protege el riñón. Pero esos casos los vamos a ver más adelante. Aspectos más importantes de la metformina: es la primera línea de tratamiento para la diabetes por ser un fármaco seguro y un fármaco barato. Aquí es también el porqué de no generar un rechazo en nuestro paciente y el consumo de metformina, y por qué iniciar con dosis bajas, porque si no, nuestro paciente o también la Secretaría de Salud va a verse obligado a administrarle otros fármacos que son mucho más caros y que son menos seguros. Tiene un efecto importante en el control glicémico, disminuye entre 1% y 1,5% la hemoglobina glicosilada. Su uso está asociado a menor riesgo de complicaciones de diabetes, tiene bajo riesgo de hipoglucemia, tiene un efecto discreto en la disminución de peso, también beneficia el perfil de lípidos, y es importante favorecer la tolerancia digestiva. Muy bien, ahora vamos a continuar con otros medicamentos que se llaman sulfonilureas. Las sulfonilureas
estimulan la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, ¿verdad? Son secretagogos de insulina. Si ustedes lo recuerdan, el mecanismo por el cual las células beta pancreáticas liberan a la insulina van a depender de un canal que precisamente se llama canal de sulfonilureas, que es un canal de potasio, el cual se va a cerrar y va a inducir una despolarización, lo cual va a llevar a la liberación de la insulina, ¿verdad? Entonces, las sulfonilureas justamente van a cerrar ese canal de potasio, van a inducir despolarización de la célula beta pancreática, con la consecuente apertura de canales de calcio. El calcio va a entrar a la célula beta pancreática y va a movilizar a las vesículas que contienen insulina para que éstas secreten insulina. Entonces, la sulfonilurea es un tipo de fármacos que conocemos como secretagogos de insulina porque inducen que la célula beta pancreática secrete más insulina. En cuanto a sus características, aquí tenemos algunos de los fármacos que forman parte de la familia de las sulfonilureas y dentro de estos tenemos a la gliclazida, glibenclamida, glipizida y glimepirida. Estos son los nombres con los que se manejan en México. Entonces, el prototípico va a ser la glibenclamida. Tiene un efecto potente en la disminución de la hemoglobina glicosilada y disminuye entre 1,5 y 2% las concentraciones de hemoglobina glicosilada. Su mecanismo de acción ya lo habíamos visto. Sus ventajas es que lo hemos utilizado durante mucho tiempo. Son relativamente baratas, son muy eficaces, pero tiene dos inconvenientes. El más alto de todos es que nos genera un riesgo relativamente algo alto de hipoglucemias. También puede inducir aumento de peso y aquí yo agregaría mayor estrés en la célula beta, ¿verdad? Porque vamos a estar todo el tiempo promoviendo que la célula beta esté expulsando insulina. Y esto a la larga, pues puede redundar en que tengamos una falla de la función pancreática más temprana que si no utilizáramos a las sulfonilureas. Muy bien. Aquí podemos observar un comparativo del riesgo de hipoglucemia de todos los fármacos orales. Estas tablitas siempre manténganlas en sus celulares o en sus apuntes, porque cuando tengan que tomar decisiones van a ser importantes los cuadros comparativos. Entonces, en este cuadro comparativo, nosotros podemos observar qué fármacos pueden inducir hipoglucemia. Y básicamente vemos que las sulfonilureas, particularmente glipizida, también, bueno, glipizida, que es la glibenclamida, también es fármacos que pueden inducir hipoglucemia, ¿verdad? El efecto de los otros fármacos como pioglitazona, como las gliptinas, que son inhibidores de DPP4, las glifosinas, que son inhibidores de SGLT2, producen una hipoglucemia, pero ninguna va a ser tan considerable como la que nos producen las sulfonilureas. Aquí también tenemos a la semaglutida, que actualmente se ha visto que representa también cierto riesgo de disminución de la glucosa y pudiéndonos llevar a hipoglucemia. Dentro de las mismas sulfonilureas, no todas nos representan el mismo riesgo de hipoglucemia. Básicamente la gliburide, que es la glibenclamida, son las que nos representan un mayor riesgo de hipoglucemia. Pero también tenemos sulfonilureas de más reciente generación, como la glicazida, la cual representa un riesgo menor de hipoglucemia. Aquí nosotros podemos evaluar el riesgo de hipoglucemia en forma de porcentaje de qué tanto por ciento nos puede inducir hipoglucemia. Y aquí podemos observar que solamente el 4% de los casos representan riesgo de hipoglucemia. En este estudio evaluaron la seguridad cardiovascular de las sulfonilureas y para fines prácticos lo que observamos es que
También disminuye el riesgo de presentar un desenlace cardiovascular. Recomendaciones respecto al riesgo de hipoglucemia. ¿Qué recomendaciones le vamos a dar a nuestro paciente cuando está consumiendo sulfonilureas para evitar la hipoglucemia? Primero, que aprenda a identificar personas, bueno, que nosotros identifiquemos personas con riesgo de hipoglucemia y que ellos también identifiquen cuando se les están presentando las hipoglucemias. Es importante que conozcamos ciertos conceptos farmacocinéticos y también saber que generalmente la hipoglucemia se va a presentar cuando nosotros tengamos el pico máximo de concentración en la sangre del fármaco. También debemos elegir sulfonilureas de menor riesgo, como por ejemplo glimepiride, y también tenemos que subir gradualmente la dosis y evitar dosis alta. Y también educar a nuestro paciente de que evite los ayunos prolongados. Estas son las formulaciones en las que tenemos a los principales sulfonilureas que se venden en México, la glibenclamida y la glimepiride. La glibenclamida viene en una formulación de 5 miligramos y podemos iniciar con media tableta en una dosis de 2,5 miligramos. La glimepiride viene en tabletas de 1, 2 y 4 miligramos y podemos iniciar con una dosis de 1 miligramo. Si después de administrar estas dosis no llegamos a control glicémico, entonces nosotros vamos subiendo la dosis, ¿verdad? Vamos subiendo de 2,5 en 2,5 en el caso de la glibenclamida y de 1 en 1 en el caso de glimepiride. La dosis máxima sugerida de glibenclamida es 10 miligramos y esto lo tenemos que distribuir a lo largo del día, ¿verdad? No lo vamos a dar 10 miligramos en una sola toma, sino que lo podemos dar 2 o 3 veces al día. Aquí dice quodiae. Estos términos son en latín, pero se refieren a las veces que tenemos que darlos al día. Entonces aquí generalmente nos recomiendan distribuirlo en 4 dosis al día. También la glimepiride tiene una dosis máxima de 4 miligramos y se recomienda distribuir en 4 dosis al día. Ah, no, perdón, aquí es, bueno, QD es cada día y OID es una vez al día. Muy bien, ahora las sulfonilureas también quedamos que tenían otro riesgo y ese riesgo es el de la ganancia de peso, ¿verdad? Los pacientes que consumen sulfonilureas también van a aumentar de peso y si nosotros hacemos un cuadro comparativo con los otros fármacos, observamos que dentro de los fármacos que inducen un aumento de peso, tenemos principalmente a las tiazolineriona, que son las que están en rosa, a las sulfonilureas, que también inducen un aumento significativo de peso, y por último a los inhibidores de perdón, sí, a los inhibidores de DPP4 que nos va a aumentar significativamente de peso. Por el contrario, tenemos otros fármacos como los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1 que van a tener el efecto contrario, ¿verdad? Que nos van a inducir una disminución de peso. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sobrepeso, pues también va a ser más prudente darle cualquier otro fármaco que no sean sulfonilureas o tiazolineriona. Este riesgo de ganancia de peso se puede disminuir si nosotros añadimos otro medicamento asociado con las sulfonilureas. Entonces, si nosotros damos una mezcla de metformina con sulfonilureas, lo que vamos a lograr es que no haya un aumento de peso considerable. Entonces, las sulfonilureas, para evitar la ganancia de peso de nuestro paciente, se pueden combinar con metformina, también se puede combinar con inhibidores de SGLT2 y con agonistas del receptor de GLP-1. ¿En qué pacientes optamos por sulfonilureas como primer línea de tratamiento? En aquellos pacientes que, como nos mencionaba Chanel, pues por más que intentemos darle metformina, pues no toleran metformina, tienen muchos problemas gastrointestinales que hace imposible consumirlo. Y entonces cambiamos el tratamiento y ahora intentamos con sulfonilureas. En cuanto a su uso en enfermedad renal crónica, esto va a ser diferente de acuerdo a
la sulfonilurea que nosotros estemos administrando a nuestro paciente. Entonces recuerden que año con año nuestro paciente se tiene que hacer un estudio para poder determinar la tasa de filtración glomerular. Nosotros probablemente estemos en metas con nuestro paciente, pero lo que no estamos viendo es que le estamos fregando el riñón. Entonces, particularmente glibenclamida no debe utilizarse en pacientes que tengan enfermedad renal crónica y una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Glimepiride, por el contrario, sí puede utilizarse incluso en estadios 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, e igual la glipizida, solamente que pues hay que considerar a qué dosis es a la que lo vamos a dar, ¿verdad? Entonces, particularmente de glipizide, es importante que no le demos más de 2,5 miligramos al día. Y de glimepirida, es importante que generalmente conservemos la dosis de 1 miligramo. La gliburida es lo mismo que la glibenclamida y esta de plano no se recomienda en pacientes con enfermedad renal crónica. Muy importante, si tienen pacientes, bueno, en este momento no tienen pacientes, pero sí familiares que puedan recurrir a ustedes como asesoría, que tengan diabetes, recuerden que en México, por alguna razón, la mayoría de los pacientes diabéticos desarrollan enfermedad renal crónica. Entonces, año con año tienen que evaluarse la tasa de filtración glomerular, lo cual se pide en un laboratorio simplemente como un estudio de creatinina en suero. Ya ustedes pueden tener acceso a fórmulas que de acuerdo a la edad, al sexo, les dan la tasa de filtración glomerular, porque la tasa de filtración glomerular es un parámetro individualizado. Esto va a depender de la edad, va a depender de varios aspectos del paciente. Por lo tanto, necesitan una calculadora donde cuando ustedes piden un estudio de creatinina en suero, meten los datos a la calculadora y les va a dar los datos de tasa de filtración glomerular. Porque hay muchas personas en México que tienen diabetes y enfermedad renal crónica y no lo saben. Buenas prácticas para el tratamiento de la hipoglucemia principalmente en el uso de las sulfonilureas, evitar uso con insulina, evitar riesgo de hipoglucemia, uso con precaución en adultos mayores, evaluar el riesgo de ganancia de peso, uso con precaución en personas con obesidad, evitar uso con fármacos asociados a ganancia de peso, valorar la tasa de función renal y proporcionar educación